Muy buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Rosario Tibanquiza, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. El motivo de este taller es para dar a conocer la normativa nacional sobre la garantía de derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Como introducción, tenemos el Ecuador es un Estado garantista de los derechos humanos y la justicia social para todos los ciudadanos, priorizando la atención a las personas en estado de vulnerabilidad. Entre ellos se encuentran las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, personas privadas de libertad, mujeres embarazadas, entre otros. Con la presencia de la pandemia de la COVID-19 en marzo del 2020, la era digital tuvo acceso en los hogares ecuatorianos de una forma acelerada, permitiendo la comunicación interpersonal, el teletrabajo, la formación académica, la comercialización de todo tipo de productos a través de la web. Junto con esta tecnología digital, se incrementaron los delitos informáticos. Ante esta nueva realidad, el Estado estipuló directrices de atención, reparación para este tipo de delitos. Sabemos que la incursión transnacional existe tras de Internet y la tecnología digital. Los delitos muchas veces rebasan fronteras. Por lo tanto, la actuación estatal es imprescindible, junto con el acompañamiento de las empresas públicas, ya que a esta escala es donde se desarrollan y articulan convenios de cooperación con los distintos organismos nacionales e internacionales, con la finalidad de contar con protocolos de actuación, investigación inclusive sanción. Los derechos de los niños en la Convención de Derechos de los Niños expresa textualmente que los derechos de los niños son la libertad de expresión, el acceso a la información, la educación, la recreación, la protección contra toda forma de maltrato, la misma que puede ser potencialmente eh, en los conocimientos, como también estos derechos pueden ser vulnerados en estos espacios virtuales a través de el acoso cibernético y el acoso cibernético principalmente. La normativa que veremos en la que se encuentra marcada o la que protege los derechos de los niños y de los derechos de la información digital se encuentra estipulada dentro de la Constitución, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y el Código Orgánico Integral Penal. De la Constitución, en su artículo número 1, redacta: el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social. Su soberanía radica en el poder del pueblo. El artículo número 3 de la referida norma, entre los principales deberes del Estado, está el garantizar a sus habitantes, sin discriminación, el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución e instrumentos internacionales, como el acceso a la educación, el acceso a la salud, a la alimentación, a la seguridad social y al agua. También garantiza el derecho a una cultura de paz, seguridad integral, a vivir en una sociedad democrática
y libre de corrupción. La ley, en referencia a la Ley Orgánica de Protección de Datos, esta fue publicada en el Registro Oficial Suplemento 459 del 26 de mayo del 2021. Tiene por objeto garantizar el derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. El COIP, publicado en el Registro Oficial Suplemento 180 del 10 de febrero del 2014, en su artículo número 1, señala: ámbito de aplicación. Este código regula la actividad procesal en materia penal, con estricta observancia del debido proceso. Se caracteriza por ser sistemático, preciso y claro, lo que posibilita la certeza formal. Dentro de los derechos constitucionales, detallaremos los siguientes. Artículo número 14. El buen vivir. Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, el que garantice el buen vivir o summa causai. Esto es el reconocimiento de los deberes ancestrales. El artículo 35. Recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado las personas vulnerables, así como también aquellas que se encuentran en situación de riesgo. El artículo 39 de la Constitución de la República del Ecuador señala la participación activa de los jóvenes en espacios públicos y privados. Dentro de los derechos de los niños, el Estado, la sociedad, el artículo 44 señala: es deber del Estado, la sociedad, la familia, el promover el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos. Cabe recalcar que los derechos de los niños se prevalecerán sobre el derecho de los demás. El artículo 66, numeral 3, literales A y B, manifiestan el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho derecho a físico, moral, sexual en el ámbito público y privado de la niña, niños y adolescentes. En lo que corresponde a la sección de información y comunicación, la Constitución del Ecuador, en el artículo 16, numerales 1 y 2, manifiesta que la comunicación será libre, incluyente y participativa en todos los ámbitos de interacción social y por cualquier medio y forma. El acceso será universal a las tecnologías de la información y comunicación. El artículo número 18, numeral 1, señala: el acceso, la búsqueda, el intercambio y la difusión de la información será veraz y oportuna y sin censura. El artículo 66, numeral 19, nos habla de la protección de datos de carácter personal con la autorización del titular, de su titular o del mandato de ley para tener acceso y difusión. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, en su artículo número 1, señala la finalidad del cuerpo normativo,
es garantizar el derecho a la protección de datos personales. Incluye el acceso a la decisión de esta información. Su ámbito de aplicación será material y territorial, en el artículo 2 y el artículo 3. Cuando hablamos de ámbito material, nos referimos a todo dispositivo o no, y a lo territorial establecemos todo el área del territorio nacional. Los principios en la que se basa la ley la ley de protección de datos personales, tenemos 7 principios principales, que es la transparencia, la finalidad, la transparencia y minimización de datos personales, la proporcionalidad de su tratamiento, la confidencialidad, la claridad y exactitud y su conservación. Cuando hablamos de estos principios, nos referimos tanto al tratamiento que le dará la información personal de cada usuario que se conecte a la red, así como el tiempo que perdurará esta información. Dentro de los derechos digitales enmarcados en esta ley, tenemos los derechos a la información, al acceso, a la rectificación y actualización, a la oposición, a la portabilidad, a no ser objeto de una decisión basada única y parcial o parcialmente en valoraciones automatizadas, consulta pública y gratuita en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, educación digital. Cuando hablamos de la portabilidad, hablamos en el caso de la cuando tenemos contratado un servicio de internet o de telefonía celular con una de las operadoras que funcionan en el Ecuador, las cuales son CNT, Alegro, Porta y Movistar. Ahora es Claro, perdón, ya no es Porta, ahora es al Claro. Estas empresas deben facilitar el acceso cuando uno desea cambiarse de una operadora a otra. Por ningún motivo retendrán o nos atarán a estar conectados en esta empresa, sino al contrario, facilitarán para podernos irnos a la siguiente operadora. El Código Integral Penal es, es el cuerpo normativo de todos los delitos penales. Entre ellos tenemos los delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y comunicación. En el artículo 229, revelación digital y revelación ilegal de base de datos, nos manifiesta que será castigado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. El artículo 230 del mismo Código Penal Integral señala que la intercepción ilegal de datos será sancionada con una pena privativa de libertad
de 3 a 5 años. Cuando hablamos de una intercepción ilegal de datos, nos referimos a aquellos casos en la que personas con malas intenciones se apoderan de información sensible que causaría daño psicológicos eh, y económicos a las personas, a la ciudadanía. El artículo 231 de transferencia electrónica de activo patrimonial nos señala que será castigada con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. En lo referente a los delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar, manifiesta el artículo 178 del COIP, violación a la intimidad. Quien difunde información personal sin contar con la autorización de su propietario será castigado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. El artículo 179, revelación de secreto o información personal a terceros, tendrá una pena de privación de libertad de 6 a 1 año. Quien, conociendo información de oficio o secreto, divulgue con el fin de causar daño a terceras personas. El artículo 181, violación de propiedad privada, se señala que la persona que clandestinamente retenga en contra de su voluntad a otra persona será sancionada con una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. De igual manera, el Código Integral Penal señala las diversas formas de explotación. El artículo 106, pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes, tendrá una pena privativa de 13 a 16 años. El artículo 104, comercialización de pornografía con la utilización de la imagen de niñas, niños o adolescentes, tendrán una pena privativa de 10 a 13 años. Delitos contra la integridad personal. El artículo 154 nos habla de la intimidación y el artículo 154.1, instigación al suicidio. Estos dos delitos tendrán la misma pena privativa, que será de 1 a 3 años. El artículo 154, numeral 2, nos habla del hostigamiento, el mismo que tendrá una pena privativa de 6 meses a 1 año. El artículo 154, numeral 3, expresa acoso escolar y académico. Este no es un delito, sin embargo, se tipifica como una contravención, la misma que será sancionada con una o más de las medidas no privativas de libertad previstas en los numerales 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 6 del artículo 60 de este código. Y además, las que el juez impondrá, al igual que su reparación integral. Para concluir, les he extraído 4 conclusiones que les daré a conocer. El Estado garantiza la protección de la información personal de las niñas, niños, adolescentes, personas vulnerables y de los ciudadanos en general, así como el acceso a un Internet seguro. Conclusión número 2. Es deber y responsabilidad de todos
llámese Estado, familia, sociedad en general, el buen uso de la tecnología digitalizada. El uso indebido de la información digital, tercera conclusión, el uso indebido de la información digital que reposa en las diferentes plataformas se encuentra tipificado en el Código Orgánico Integral Penal y es sancionado con pena privativa de libertad a aquellos que hicieren o causaren algún tipo de este delito. Como cuarta y última conclusión, tenemos que la continua difusión de esta normativa a través de todos los medios de comunicación servirá de apoyo a la población ecuatoriana para evitar ser víctima de las redes delictivas. La información con la que se trabajó, se hizo este taller, se basa en la Constitución de la República del Ecuador, misma que entró en vigencia el 29 de octubre del 2008, el Código Orgánico Integral Penal, que entró en vigencia en febrero del 2014, la Ley Orgánica de Protección de Datos, que es relativamente nueva, que entró en mayo del 2021, y de la normativa o de la reunión efectuada en el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, celebrada en septiembre del 2020. Por la atención prestada a este taller de capacitación, les doy mi agradecimiento. Estoy presta a cualquier pregunta que me quieran realizar. Buenas tardes. Sí, yo tengo una pregunta. Dígame, por favor. ¿Cómo podríamos aplicar protección en la tecnología? Bueno, es deber de cada uno de nosotros, primero, no exponernos en las redes sociales, no decir trabajo en tal o cual sitio, estoy en tal o cual lugar, porque los delincuentes cibernéticos están a expensas de eso, de poder saber algo más de nosotros y tomar incluso nuestra información para poder hacer daño, hacerse pasar por asumir nuestros nombres, nuestra personalidad para poder sacar la información y hacer daño, que usualmente son daños de extorsión, daños económicos que nos perjudican. Y segundo, el Estado garantiza ese derecho. El Estado protege a todo tipo de acceso a la información a través de sus diferentes plataformas del sistema gubernamental. Por eso crearon en conjunto la Ley de Protección de Datos Personales. No sé si le contesté. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿En qué se diferencia el ciberacoso y el acoso sexual? El ciberacoso, estamos hablando directamente de aquella comunicación vía online con los niños, por lo general es. ¿Cómo uno se puede dar cuenta de que estamos en ese ciberacoso? Cuando los niños, son adultos por lo general, son adultos que se disfrazan tras del nombre de un niño y ponen imágenes de los niños, incluso para crear amistad, en donde ellos se van ganando poco a poco la confianza de los niños y comienzan a crear secretos, a crear, no sé si decir la palabra correcta, malos secretos, porque comienzan los niños a esconder la información, a retirarse. Entonces, ahí uno tiene que estar como padres, como hermanos, como adultos, tenemos que estar pendientes de esta situación, porque algo está sucediendo cuando el niño tiene alguna actitud media esquiva,
hay que estar atento porque alguien está creando un vínculo de amistad negativa, porque es así como que les comienzan a los niños que no le digas a tu papá, que este es un secreto entre tú y yo, y eso es lo que se van ganando poco a poco la confianza de estos niños. Por otra parte, el acoso sexual es directamente ya en forma física. ¿Cómo es un acoso sexual? Cuando, por ejemplo, en la casa o dentro del círculo social, del colegio, de la escuela, hay directamente ese contacto físico. Cuando, por ejemplo, no le coge, por ejemplo, le topa alguna parte íntima de la niña o niño, o le dice que le muestre alguna parte íntima de su cuerpo, ahí vendría a ser el acoso sexual. ¿Alguien más? No sé si es que respondí a su pregunta. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. ¿En dónde yo puedo poner o a dónde me puedo acercar a poner alguna denuncia al respecto de todos los temas que usted nos habló? El primer órgano estatal en la que recepta denuncias es la Fiscalía General del Estado, a través de la unidad de la SAI, Sistema de Atención al Público. Usted puede acercarse las 24 horas en caso de que sea algo flagrante y de ser que tenga conocimiento o vivió una experiencia similar, usted puede acercarse directamente a a la Roca y Amazonas, en donde se encuentra en la ciudad de Quito, por supuesto, a la Fiscalía de Pichincha, al sistema de atención integral, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Estamos próximos a terminar la reunión. Por favor, les voy a pasar un, una encuesta para que me ayuden llenando, por favor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Buenas noches. Yo tengo una consulta. ¿Cómo nos podría implicar un caso de ciberdelito? De ciberdelito, porfa. Por supuesto, es de conocimiento nacional. En meses anteriores, el sistema del IES y del CNT fue atacado por ciberdelincuentes, en los que se apropiaron de información delicada de muchos de los ecuatorianos, estuvimos expuestos. Entonces, el Estado activó los protocolos internacionales de protección. No, no se ha expandido mucho esta información y se desconoce en qué estado está porque no nos han dado mayor información, pero actualmente estos son los de conocimiento público. Muchas gracias por esa explicación. Es un placer. Si no hay más preguntas, ¿qué será? ¿Dudas? Les agradezco por su participación, por acompañarme a este evento. Por favor, enciendan sus cámaras para hacer una captura de pantalla y poder evidenciar esta tarea. Voy a terminar la grabación. Gracias. Gracias. Pero no se desconecten, por favor. Solo voy a terminar la grabación. Por favor, conéctense enciendan sus cámaras para poder